¿Cómo están? El día de hoy les vamos a hablar acerca de las propiedades de la involuta y las normas ACMA. Mi nombre es Daniel Hernández, mi compañera es Andrea Natalie Gualteros. Entonces vamos a empezar por la curva involuta. Una curva involuta, gráficamente, la veríamos descrita por esta curva que se genera acá cuando tenemos una cuerda enrollada sobre un cilindro. Nos fijamos en un punto específico de la cuerda y comenzamos a desenrollar esa cuerda. Entonces, ese punto va a comenzar a trazar esta curva a medida que se va desenrollando la cuerda, de modo que el radio de la curvatura siempre va a ser la distancia desde este punto A hasta un punto T. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando tomamos en cuenta este punto T sub 0, la A vendría a ser ese mismo punto, de modo que el radio de curvatura sería 0, que ese sería nuestro radio mínimo. Cuando comienza a desarrollarse la cuerda, vamos a alcanzar un punto T1, en el que el radio de curvatura sería máximo. Es importante decir que este punto A es el punto en donde esta cuerda sería tangencial a este cilindro. Entonces, este cilindro pues tiene su centro de giro acá, y entonces ahora vamos a ver cuál sería la función de la curva involuta o cuál es la importancia de este tipo de curvas. Entonces, vamos a hablar inicialmente de los perfiles conjugados. Vamos a tener dos puntos fijos, O3 y O2. Este van a ser nuestro cilindro base y este va a ser nuestro segundo cilindro base. Vamos a tener una cuerda enrollada sobre este primer cilindro base. La cuerda estará enrollada en este sentido y la vamos a ir desenrollando para enrollarla en este cilindro. De modo que a medida que vamos desenrollando la cuerda de este cilindro, este se va enrollando acá en el segundo cilindro y los dos cilindros van a tener movimientos opuestos, cada uno sobre sus propios centros de giro. Entonces, estas curvas que nosotros vemos acá, la curva CD y la curva EF, son curvas involutas, cada una a partir de cada uno de los cilindros. Pero entonces, ¿cuándo aparece un perfil conjugado? Cuando con el mismo punto trazador podemos generar las dos curvas. Ahora vamos a hablar acerca un poco de las placas. Acá es donde comenzamos a hablar acerca del diseño de nuestros engranes. ¿Por qué? Porque vamos a empezar reemplazando la cuerda, vamos a remover la cuerda de nuestro sistema y entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar a girar este cilindro de modo que nosotros tengamos aquí en esta parte nuestra curva involuta. En esta curva, como podemos ver acá, va a comenzar a escribir esta trayectoria o esta misma trayectoria de acá. ¿En qué nos vamos a fijar nosotros? En que a medida que este gira hacia este lado, este también va a girar en sentido opuesto. Pero entonces, ¿qué va a ser lo importante? Una vez trazadas las curvas involutas con la cuerda, entonces nosotros ya sabemos por dónde va nuestra guía. Vamos a tener unas placas alrededor de los cilindros y estas placas van a ser cortadas por el punto trazador. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un corte en este sentido para la curva EF que veíamos acá, y también vamos a tener un corte aquí para la curva CD, como lo vemos acá. De modo que al remover la cuerda y al tener las placas cortadas, cuando nosotros giramos esta por un cierre de forma, que va a haber aquí un contacto puntual que vamos a tener aquí en este punto y a través de esta trayectoria, entonces este cilindro al girar este va a hacer que se gire este. Y ese es básicamente el principio básico del funcionamiento de un par de engranes. Entonces, ¿qué es importante acá? Si podemos ver aquí sobre esta línea que es la trazadora es tangencial a los dos cilindros. Lo segundo que tenemos que ver, para cada punto T y para cada curva involuta, si nos revisamos acá en este punto T1, en este punto P y en este punto T, esa línea que es tangencial a los dos cilindros es totalmente perpendicular a las involutas, y esa sería la base o la ley de los engranajes, que esa línea o que se forma al girar el cilindro sea tangencial a la curva involuta. Mi nombre es Andrea y yo les voy a explicar sobre las normas ACMA, que sus siglas significan Asociación Americana de Fabricantes de Engranajes. Bueno, pues para comenzar,
para comenzar a diseñar o fabricar un engranaje tenemos que especificar relaciones entre el dedendum, altura de trabajo, espesor de diente y ángulo de presión del sistema que se va a trabajar. Asimismo tenemos que especificar características, desventajas y desventajas de los engranajes que vamos a diseñar. Para estas relaciones existen diferentes ecuaciones que esta asociación puso en una tabla para que fueran generales y no para facilitar el proceso de diseño. Esta tabla se trabaja en unidades inglesas, ya que pues mayormente la fabricación y todas las medidas y que se toman en los engranajes están en pulgadas o en pues, sistema inglés, como ya lo había dicho. Este se ha intentado pasar a sistema métrico, pero cuando se ha pasado a sistema métrico, este ha presentado un porcentaje de error muy grande. Y para poder utilizar esta tabla para el diseño, se tienen que utilizar diferentes parámetros para que sirva la tabla. Entonces, tres parámetros que se tienen que utilizar acá son el paso diametral, que tenemos que definir que es de paso grueso o paso fino. El paso grueso va de 2 pulgadas a 16 pulgadas y el paso fino va de 20 pulgadas a 200 pulgadas. También un parámetro que tenemos que tener en cuenta es que la distancia de los centros tiene que ser estándar o que ya se encuentre como en algún modelo de algún engranaje. Asimismo, este es un requisito que tiene que cumplirse estrictamente, es que el engranaje sea de dientes intercambiables, pues porque si no se cumplen estos 3 parámetros, la tabla no va a funcionar y las relaciones van a dar mal y pues asimismo nuestro diseño no va a ser adecuado y no va a tener el mejor rendimiento. Bueno, esta es la tabla que ha presentado la asociación y acá podemos ver que hay diferentes relaciones para un ángulo de presión, para el adendum, para el dedendum, para la altura de trabajo, para la altura completa, el espesor circular del diente, el radio del chaflán de la cremallera básica, holgura básica, holgura C, número mínimo de dientes en el peñón, el número mínimo de dientes por par y la anchura mínima del borde superior. En estas podemos especificar como más a fondo que en el dedendum acá existe un 0,02. Este es para que en el paso diametral exista un espaciamiento que permita el movimiento fluido y el almacenamiento de polvo para que no se vea afectada la integridad del engranaje. En este también podemos observar en la altura de trabajo que este se utiliza cuando la altura de trabajo es total y es recto, mejor dicho, o sea el diente es recto, pero cuando el diente está truncado o pues curvado, se utiliza la fórmula de 1.60 sobre el paso diametral. Muchas gracias.